Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. El nombre de esta exposición es Antesala del Onomástico y es la primera de una serie que se denomina En búsqueda de la verdad del niño Jesús. Iniciemos diciendo que la antesala del nacimiento del niño Jesús empieza mucho antes de los momentos previos de su alumbramiento en Belén, mucho antes que la estrella guiara a los sabios de Oriente hacia él. En diferentes periodos de la historia hebrea, las escrituras indicaron acerca del nacimiento de Dios hecho hombre, o sea, hablamos de Jesús de Nazaret. Desde Génesis y de allí, en forma progresiva, he revelado incluso particularidades únicas e inigualables sobre el nacimiento del Salvador. Sucesivamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, se les prometió que de su estirpe nacería una nación en la cual serían benditas toda la humanidad. Y todo ello se cumplió en toda su magnitud cuando el niño, una vez adulto, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Luego el rey David le fue prometido que su reino perduraría para siempre, clara alusión a un heredero perfecto. Para nadie es un secreto que tanto José y María fueron descendientes directos de la casa de David. Isaías, casi 700 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, escribió lo siguiente: que sería admirable, Padre eterno, Dios fuerte, un príncipe de paz. Estos calificativos para el niño nacido en Belén se volvieron visibles conforme crecía y desarrolló su ministerio terrenal y fue un indicativo de su naturaleza divina. Con el paso del tiempo, las profecías sobre Jesús adquirieron mayor precisión. Miqueas, por ejemplo, profetizó que nacería en Belén. Lo mismo el profeta Isaías y Leo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Capítulo 7, versículo 1. Por lo tanto, el niño que nació en Belén sería el inicio del cumplimiento de todas las grandes promesas dadas en las Escrituras. El conocimiento de su nacimiento se encontraba cual estela de luz en diversas profecías de las Escrituras para alumbrar el entendimiento humano y facilitar que creamos en su poder y trabajo salvador a favor de todos nosotros. Pero en honor a la verdad, a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho darle el lugar central en nuestro propio corazón, haciendo así muchas veces vana su muerte en la cruz. Y con ello se entorpece la bendición de ser salvo por Él, pese a la abundante y rica información en las Escrituras. Hecha esta introducción, vayamos a la Biblia. Busque, por favor, Mateo, capítulo 2, versículo del 7 al 9. El Evangelio según nuestro hermano Mateo, capítulo 2, versículo del 7 al 9. Puestos de pie, por favor, con excepción de los que están delicados de salud. Mateo, capítulo 2, versículo del 7 al 9. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Palabra del Señor. Por favor, inclinen su rostro y permítame que los guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, todos los que escuchan este mensaje, Señor, deben comprender a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero me está dando esta oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he preparado retumbe en el corazón de mis hermanos
y de aquellos, Señor, que aún no lo son. Ayúdenos, Padre, para comprender, mi Dios Santo, que ese niño creció, murió en la cruz, resucitó al tercer día y es el que nos da esperanza de vida eterna y de cambio significativo mientras estemos en este mundo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta porción que hemos leído, del versículo 7 al 9, vemos dos actitudes detrás de un mismo objetivo. Una de esas actitudes representada por Herodes y la contraria por los magos de Oriente. El objetivo uno solo, encontrar al niño que se sabía sería el Mesías esperado. Antes sería bueno aclarar que el término mago, en la lectura que tuvimos en Mateo, no tiene la misma connotación que en otros pasajes bíblicos se le da, en los cuales se usa el término para denominar a hechiceros o practicantes del ocultismo, ni tampoco el que le damos en la actualidad. Hablamos de los artistas de la ilusión. En épocas bíblicas, al oriente de Israel florecieron muchas culturas, y entre ellas la medo-persa y otras que usaban este término mago para designar a ciertos sabios que se dedicaban al estudio de los cuerpos celestes, astrólogos. Algunos de estos sabios, en algún momento de su diario estudio de las estrellas, vieron una muy especial, una que marcaría su vida por siempre, la que fue puesta por la divinidad para marcarles la ruta, para que conozcan al futuro Mesías. El método o el tipo de estudio que realizaron para darse cuenta de la importancia de esta estrella, en sí no es significativo. Sí lo es el prodigio que apreciaron, un cuerpo celeste que los enrumbó hacia Jesús cuando era niño. Notemos que tanto los anuncios proféticos como la estrella que guía a los sabios de Oriente al pesebre de Jesús se originaron mediante la voluntad reveladora de Dios y no en la imaginación del ser humano. Y siempre debería ser así. El camino para acercarse a Jesús lo debe trazar Dios y no nosotros mismos con nuestra imaginación. Pero sabemos que en la actualidad, por ejemplo, muchos lo celebran según sus ideas, según sus conceptos. En contraparte, el camino de los magos de Oriente y de los pastores de Belén no fue de acuerdo a sus ideas. Fue, a la verdad, la idea central, el concepto que debían seguir para que se acerquen al pesebre, fue entregado por Dios. La primera celebración del natalicio de Jesús. En la actualidad, pese a no ser un mandato bíblico celebrar esta fecha, ni este hecho, el mundo lo celebra. A la verdad, el cristiano es enseñado a vivir en libertad, a aprender a elegir. Bíblicamente hablando, se nos da pautas para que esta libertad no sea usada para desagradar a Dios. Bíblicamente hablando, solamente se nos enseña a guardar dos fiestas, el bautismo y la Santa Cena. Pablo enseña, con respecto de la libertad en Cristo, Pablo enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Si somos fieles a esta libertad y esta forma de llevar nuestra libertad, el natalicio de nuestro Señor y Salvador, deberíamos celebrarlo de tal forma que lo alabemos en espíritu y en verdad, tal como le agrada a Dios y no mediante nuestras ideas o ideas de nuestros antepasados, porque fácilmente en vez de adorarlo, podemos en la práctica insultarlo. No todo camino que tome el ser humano es el correcto. Fácilmente puede ser engañado. Al respecto, las Escrituras afirman en Colosenses capítulo 2, versículo 8 lo siguiente, y leo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en la celebración de la Navidad, tranquilamente podemos terminar siendo engañados
repito, por filosofías y huecas sutilezas que vienen de las tradiciones de nuestras sociedades. Con respecto al camino empezado por los sabios por medio de la estrella que los guiaba y motivados por los deseos nobles de su corazón por encontrar la verdad que indicaba esta estela divina, esto fue confirmado como camino de Dios al escuchar lo que afirmaban ellos, lo que afirmaban sobre las Escrituras. Mateo capítulo 2, versículo del 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y esto lo estaban escuchando los magos. Como en aquel entonces, hoy y mañana, todo camino que nos acerque para orar a Jesús tiene forzosamente que ser confirmado en las Escrituras. Qué maravilloso es celebrar Navidades plasmando una correcta adoración al Dios Todopoderoso. Y para esto nos debe guiar este perfecto libro que nos ha sido entregado como herencia. Adoramos en todo lo que hacemos, en esas Navidades y en todo momento. No adoremos contradiciendo los preceptos, modelos y principios bíblicos. Si así podremos estar adorando, pero al Dios Altísimo, al Creador de todo el universo, téngalo por seguro que no se está adorando al Altísimo si venero de cualquier forma a una estatuilla con la excusa que representa la divinidad. Las Escrituras enseñan y ordenan: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy, ojo, Jehová, soy un Dios celoso. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Y en otro caso, no podemos adorar al Altísimo y elegir como representante las bendiciones que en esas fechas nos da Dios a otro ser, por más bonachón e inocentón que parezca, tal como se estila con Papá Noel, Santa Claus o el niño Manolito. Las Escrituras nos enseñan y ordenan al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Judas, versículo 24. Recordemos, Él es un Dios celoso que no entrega su majestad a ningún ser, y mucho menos a un ser creado por la imaginación de los hombres. Él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la verdad, la forma de adorarlo, repito, debe ser confirmada mediante las Escrituras. Asimismo, no especifica fecha en especial, ni una hora específica para recordar su natalicio, porque siempre debería ser adorado, servido y honrado. Pero si el mundo ha declarado un día, intentemos aprovechar para acercarlos a la verdad. Y si deciden celebrarlo, hagámoslo, cultivando valores de comportamiento que agradan a nuestro Dios. En la antesala cercana a su nacimiento, ocurrieron hechos portentosos y actitudes en los hombres con respecto del niño que nacería. En la antesala de su nacimiento, que da vida al título de esta exposición. No todos tendrían el mismo interés en acercarse a ese niño, pese a las profecías, pese a los prodigios que sucedían en el firmamento. Estaban los que buscaban para adorarlo y estaban los que buscaron para satisfacer sus intereses. Y miles de años después se repite con diferentes bemoles la misma historia. Y los encargados de que la celebración de ese día, que no es ordenado por la humanidad, es aquellos
que nos reconocemos como hijos del Altísimo para enseñarle a la humanidad a usar correctamente estas fiestas. Vayamos a los diferentes puntos para asimilar mejor esta exposición. Primer punto. Primero fijémonos en los que lo buscaron para adorarlo. Entre ellos estaban los magos, representaban a gente ilustre, gente intelectual, que les va muy bien en su entorno social. Luego apreciamos a los pastores, que no salen en el versículo que hemos tenido por base, pero que en el contexto histórico están, los cuales también les fue dada la noticia, y ellos representan a la gente humilde, sumida en 1001 problemas y dilemas para la diaria subsistencia. Busque por favor Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 12. Y la palabra del Señor dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Tremendo privilegio, lo que Dios les permitió ver y escuchar. En el fondo, todos se acercaron, tanto los magos como los humildes pastores, por la multiforme divina para crear portentos, sin importar su riqueza o pobreza, su rudeza o satisfacción intelectual, sin importar su estrato social. Estos dos grupos reflejan que el anuncio de las buenas nuevas está abierto a toda la humanidad. Y también, poniendo del otro lado, ya lo trataremos en el punto que viene, pero también tiene una representación muy significativa a lo que puede estar pasando y está pasando en la actualidad. Todos podemos participar en el onomástico de Dios hecho hombre. Bueno fuera, sin perder la perspectiva, que nació para morir en la cruz y así ayudar a la humanidad a salvar nuestra alma del infierno y nuestra vida en general de la esclavitud típica de los practicantes del pecado. Regresemos al testimonio que apreciamos en los sabios de Oriente. Estos magos, venidos de tierras extrañas al pueblo de Israel, no tuvieron a su disposición las escrituras bíblicas, no escucharon de sus padres a diario las profecías de Isaías, de Miqueas, las promesas dadas a Abraham, a Jacob, a Isaac. Estas eran, por decirlo de alguna forma, hasta aquel entonces, propiedad cultural de los judíos. Pero al ver lo magnífico del hecho, una estrella como nunca se había visto en el firmamento, que los guiaba de lo alto hasta un lugar más allá de su nación, no dudaron en ir. Fueron para adorarlo. El Cristo había nacido, habían ya escuchado en la corte de Herodes las profecías de Miqueas sobre Belén Éfrata. Es deducible que producto de ello su adoración se volvió mucho más exacta, pues no solamente ya estaban ante ver cuál era el portento, Dios mediante sus escrituras les habría aclarado el tema. Estaban ante Dios hecho hombre, ante el Salvador dado a la humanidad. No llegaron los magos a realizar una visita social, no llegaron los magos para cubrir un interrogante intelectual, no a ver el nacimiento de una autoridad futura de un país extranjero. Fueron para darle el trato que merece la divinidad. Sintetizaré: adorarlo con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Mateo, capítulo 2, versículo 11. Regresemos, por favor. Mateo,
capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Leemos la palabra postrarse, no de cansados o derrotados. Fue una señal de rendición, de tributo, de sometimiento, de demostrar amor y servidumbre a Dios hecho hombre. Ambos grupos, los magos, ricos y cultos, los pastores, pobres y sin importancia y trascendencia social, con diferente cultura, con diferentes actividades, tuvieron la misma motivación. Y su llamado fue de parte de Dios. Ellos y las herramientas fueron la estrella en el firmamento, los ángeles en la campiña de Belén. Es una decisión personal acercarse correctamente a celebrar el natalicio del Señor Jesús. Por ejemplo, nosotros como la novia del Señor, ubicada en Tres Horizontes, con suficiente anticipación, hicimos un llamado para honrar el recuerdo de ese nacimiento, y fue para el 13 de diciembre, este sábado que acaba de pasar. Y puedo decir hoy con suma alegría que mancomunadamente nos unimos para festejarle su onomástico como a Él le agrada, predicando el Evangelio de vida, predicando sobre su generosidad en forma práctica, entregando nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras habilidades, detrás de una celebración cristocéntrica de Navidad. No fue el 25, fue fecha anterior, porque en sí, escúcheme por favor, la fecha no interesa, pero si el mundo lo celebra el 25, nosotros lo celebraremos como familia, pero como congregación, como la novia de Cristo, hemos cumplido el objetivo de este año y continuemos así por siempre, predicando el Evangelio de vida, llevando el mensaje correcto de la salvación para todos aquellos que invitemos a dicha celebración del natalicio. Ellos, en aquel entonces, no ignoraron la verdad que les fue revelada, fueron a adorarlo, con todo lo que implica la adoración, y con mucha fe espero que nosotros continuemos por la misma senda. Ahora veamos al otro grupo, los que buscaron a ese niño para satisfacer sus propios deseos, los que buscaron para satisfacer sus propios deseos. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 8. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y aquí empieza. Se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. En este grupo, Herodes, los principales de Israel, y de hecho, casi todos los sirvientes que presenciaron la escena en el palacio de Herodes. Sobre Herodes ya hemos leído, ¿no? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentiras. No era este gobernante de nacionalidad judía, por tanto, las promesas dadas a los judíos no formaba parte de su cultura, pero le pasó lo mismo que a los magos, escuchó la verdad, escuchó la profecía sobre el nacimiento de boca de los sacerdotes,
y escribas real, y pese a enterarse del prodigio de la estrella por boca de sus invitados extranjeros, todo esto no lo orilló a dejar de lado sus propios deseos y proyectos. Se le comunicó la verdad, y del mismo modo, en la actualidad, a muchos se les comunica la verdad. Se le anunció a él que él debía adorar y no fue capaz de hacerlo. Triste verdad, pero realidad. No todo ser humano decidirá adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué no quiso adorar al niño? Era una persona que lo tenía todo, pero esperaba más cosas materiales, ambicionaba más poder, mantener su poder, más prestigio, sumar prestigio entre los hombres. Casi todo lo que tenía al alcance lo podía conseguir con solamente trocar sus dedos. Tenía aliados poderosos, Roma, la dueña de gran parte del mundo conocido. Tenía la sumisión de todo un pueblo, el judío. Tenía la adulación de los sacerdotes, de los letrados, de los ricos del pueblo de Israel. Tenía a disposición todos los placeres que pudiera imaginar. Sintetizando, tenía poder, prestigio, reconocimiento que se había ganado con su trabajo y tesón. Él comprendía, sí comprendía. Por cultura sabía lo que significaba adorar. Él comprendía que era someterse a la autoridad de otra persona, pero les mintió porque no estaba dispuesto a hacerlo, porque su conceptualización lo iba a perder todo. Y efectivamente, aquello que nos acercamos a Cristo, lo perdemos todo, pero ¿saben qué? Nos da mucho más de lo que perdemos. Del mismo modo, en la actualidad, las personas con educación saben exactamente lo que significa adorar al Dios que predicamos y muchos no están dispuestos a hacerlo. Tocando la fiesta que se aproximan, no solo juntarse para comer, de existir un panetón o degustar las comidas que pudieran prepararse o vestir ropas espléndidas para la ocasión, adorar en todo lugar y ocasión es dejar de lado nuestra forma de vivir y comenzar a vivir sin ofender a Dios y entregando todo lo nuestro. Con respecto a Herodes, debió reconocer al niño que al crecer invariablemente sería su señor y una vez que le comunique su mensaje, su evangelio, sus mandatos, debería aceptar sus planes como propios. En otras palabras, dejar que ese niño algún día domine y guíe su vida y no fue capaz, no quiso hacerlo. ¿Cuántas personas tendrán algo de riqueza y poder que tuvo Herodes o esperan con ilusión tenerlo? Sea con viveza criolla o con trabajo ético, y por esta circunstancia, real o imaginario, les resulta difícil adorar como debe ser adorado, dejando atrás su forma de comportarse. ¿Es esto difícil? Sí, lo es. Los magos del Oriente dejaron su comodidad para viajar por el desierto. Tuvieron casi fijo peligros y dificultades en su travesía. Fue difícil, pero no imposible. Las Escrituras afirman, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Hablemos ahora de los principales de Israel, los sacerdotes y los escribas. Mateo, capítulo 2, versículo del 4 al 5. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judía, porque así está escrito por el profeta. Estos eran hombres criados con el conocimiento de la verdad. Eran sirvientes oficiales de la divinidad, reconocidos por toda la nación judía y mucho más allá de la frontera judía. Ellos, a la época, eran una especie de cortesanos del rey. Eran convocados por Herodes cuando su presencia era requerida, no para velar por los intereses del Señor al cual servían, sino a la voluntad de Herodes y a conveniencia de los intereses de Roma. Sabían que Herodes era el nexo entre ellos y sus amos romanos. Los escritos bíblicos les decían, a Jehová tu Dios temerás y solamente a él servirás. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Eran convocados para los intereses del rey, lo cual en sí no era malo. Malo era y fue anteponer los intereses de ese hombre
cuando se enteraron que estaban hablando de su Mesías esperado. Ellos sabían de las promesas, tuvieron el privilegio de ser enseñados por sus mayores y sin embargo, sabiendo las noticias que escucharon en el palacio de Herodes, nunca se dirigieron a Belén a adorar, ya que habían decidido en la negrura de su corazón colaborar con Herodes. ¿Cómo arriesgar esta vida de poder, de prestigio ante su pueblo? ¿Cómo los placeres propios de su cargo? ¿Cómo retar al hombre que posibilitaba todos estos recuerdos? Ayudaron a buscarlo y ubicarlo. ¿Para qué? Para que lo intenten matar. Se volvieron cómplices de Herodes en contra de Cristo. Mateo capítulo 2, versículo 8. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mentira. No deseaba adorarlo. Deseaba matarlo. Ellos, al igual que Herodes, repito, no deseaban adorar, porque estaban enamorados de sus propios proyectos y no tenían tiempo ni deseos de darle al trono de su corazón al Señor que nacería en Belén. En la actualidad, al igual que ellos, muchos están enamorados de sus propios proyectos. Puede ser el pensamiento lógico de muchas personas que es tonto adorar a quien solo ofrece una cruz para cargar. Por otro lado, tengo por seguro que si Herodes hubiera decidido ir, hubiera sido para burlarse del niño. ¿Y saben qué? Si hubiera convocado a estos sirvientes de Dios, lo hubieran acompañado. Triste pero real. Ayer como hoy, el conocimiento académico de lo que es Jesús forma parte del bagaje cultural de muchos hombres, pero lo mismo, es mucho más lo que pesa en la balanza de su corazón, de muchos, intereses y sus propios planes. Qué difícil es adorar. Cambiaré el tenor del interrogante. ¿Qué nos impide adorar correctamente a Dios? Respondo, estar más atento a lo que razonamos como nuestro primer interés, de hecho, casi siempre en algo secular. Intereses y deseos en base al esfuerzo humano es lo que generalmente nos estorba adorar. En aquel entonces fue por miedo de perder lo suyo. Al parecer es casi lo mismo en el día de hoy con otros bemoles. En aquel entonces, los de este grupo, uno intentó matarlo, Herodes, otros, sacerdotes y escribas, callaron y fueron cómplices de Herodes. De hecho, los que servían tanto a Herodes y a los sacerdotes también tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto. Es muy probable que muchos de los que están aquí hoy reunidos y muchos de los que no han podido venir, que usted conoce, reprueban la actitud de Herodes, de los sacerdotes y escribas de la época. Es probable que entre ustedes también haya personas que simpaticen con la actitud que tomaron los sabios y los pastores, pero esto no es suficiente. Es solo emoción o razonamiento lógico. Es necesario que entreguemos algo al que decimos adorar. Notemos que los magos no fueron con las manos vacías. Esa primera noche de Navidad llevaron sus ofrendas, cada uno de lo suyo. ¿Desean adorarlo? Estamos en la antesala de esa celebración. ¿Qué le llevaremos a Jesús por su día? Ya lo hemos celebrado como congregación. Hicimos lo correcto ese día y nos entregamos diaconalmente, nos entregamos con nuestros dones, con nuestro tiempo y predicamos su mensaje. Pero sabemos claramente que la celebración de la Navidad no es una fiesta eclesial, es una fiesta familiar. ¿Y qué le daremos en nuestra familia el día de la celebración? ¿Cumpliremos las tradiciones de nuestros mayores? ¿Repartiremos regalos a todos los que podamos? ¿Regalos a nuestros hijos? No es malo ser un padre o madre, o hermano mayor o ciudadano proveedor. No, no es malo. Pero la verdad, ellos tienen sus propios cumpleaños y sus propias fechas para celebrarles. ¿Podrá cualquier persona en esta fecha darle regalos a muchos niños de todo el mundo y vestirse de Papá Noel? Pero la pregunta es, ¿estará agradando a Dios?
¿Lo estará sirviendo, haciendo su voluntad? Voy a poner un ejemplo antes de entrar a un pasaje bíblico. Hoy, ustedes como congregación, como mi familia espiritual, decidieron agasajarme por mi cumpleaños en un lapso de tiempo entre que terminó el primer culto y antes que empiece el segundo. Y gracias por esa muestra de cariño. Pero, por favor, simplemente use su sentido lógico. Me cantan el Happy Birthday y luego de eso vi que me entregaron algunos obsequios y gracias por esa muestra de cariño. Pero ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, que me canten el Happy Birthday y yo vea pues ahí regalos y mi corazón, como cualquier persona, ¿no? Se siente alegre a ver esa muestra de que no por lo que hay adentro, sino por lo que significa. Y cuando empiece el momento de entregar los regalos, uno se acerca, parece que a mi persona, pero no. Ve a mi hijo que está atrás, que es un niño, y le entrega un regalo, y el otro se acerca a otro niño, y el otro al otro niño, y el otro a un adulto, y el otro a su tío, a su hermano. A todos se entregan y de repente voltean y me dicen, feliz cumpleaños, Ricardo. De hecho, por la madurez que uno tiene, por el sentido común, solamente sonreiría y le decía muchas gracias. Pero ustedes creen que esa es una forma correcta de celebrar mi cumpleaños. ¿Es correcto, hermanos míos, hacer eso? ¿O en el fondo es un insulto cultural? Es tu día, pero a ti no te celebramos. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Búsquelo, por favor. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. No es una burla acercarse el día del cumpleañero y darle regalos y muestra de cariños a todos, menos a él. Hagamos un ejercicio mental, ¿no? ¿Qué nos pediría él? Podríamos decir, con todo el respeto que corresponde, hilvanar un monólogo imaginativo, que sería algo así como, en la antesala de la celebración de mi onomástico, demuéstreme amor verdadero, entregándome lo más preciado para mí, por lo que sufrí en la cruz. Y eso lo cumplimos el sábado pasado. ¿Qué es lo más precioso para Dios? ¿Por qué vino a este mundo? Habla de nosotros mismos. Él nos quiere a nosotros. No se conforma con menos. Desea que le entreguemos nuestro centro de control y que lo honremos con nuestra vida cotidiana, intentando predicando la verdad a otros. Que esa noche de Navidad los pastores dejaron lo más importante para ellos, su ganado, tiempo muy importante para las personas que viven en esas condiciones. Los magos de Oriente llevaron sus ofrendas, cada uno lo suyo. Los magos dando oro, mirra, incienso. Los pastores, lo más valioso para una persona de esas condiciones, su tiempo, objetos valiosísimos en esa época, dignos para un rey. ¿Qué le podemos dar nosotros con un valor parecido o superior? Vuelvo a repetir. Predicar el evangelio a otras personas, como lo hemos hecho eclesialmente, y el día que estemos en familia, comportarnos correctamente. ¿Qué desearía Dios como regalo el día de su natalicio? Repito, Él desea nuestra vida, desea dar vida eterna, desea que el día que nosotros celebremos, lo hagamos con patrones morales, de respeto hacia todos los que estén en esa mesa. Pero no un respeto diplomático, sino que solucionemos nuestros problemas, solucionemos nuestros conflictos, que digamos con sumo respeto, mamá, papá, hermanos, somos una familia. Colaboremos para que la bendición que Dios desea que tengamos siga corriendo en nuestra vida.
Repito, el sábado pasado nos involucramos en la locura del Evangelio, testificando con él. Pero recuerde, hermanos míos, todavía falta la reunión familiar, que ese día, ese 25 al amanecer de diciembre, ¿no? O antes o después, depende de su familia. Nos reunamos en familia, en concordia, alejándonos del sentir del mundo. Juan, capítulo 5, versículo 23. Juan, capítulo 5, versículo 23. Para que todo lo honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ese día no es el día de nuestros hijos. Ese día no es el día del cónyuge. Ese día no es el día de los padres ni nuestros hermanos. Ese día no es el día de los amigos. Ese día recordamos al dador de la vida. Comamos y bebamos lo que tenemos en armonía, con alegría, con mucho respeto, para que en esa cena navideña se cumplan los pregones que dieron los ángeles en la campiña de Belén. ¿Lo recuerdan? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Lucas capítulo 2, versículo 14. Que todo esto ocurra en la fiesta familiar que vamos a celebrar en nuestras casas. Feliz Navidad para todos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque en la antesala del onomástico, Señor, usted permitió que podamos apreciar claramente las dos formas de acercarnos a adorar. Ayúdenos, Padre, por favor, para que este día, Señor, y todos los días de nuestra vida, recordemos, Señor, su voluntad para nosotros, su voluntad para las familias, su voluntad para las congregaciones, su voluntad para nosotros, para con aquellos que aún no lo conocen. Ayúdenos, Padre, para que hagamos las cosas que a usted le agradan, no solamente hermoso fiesta que se aproxima, Señor, que el mundo la celebra. Aunque sabemos que usted no nació en esa fecha, utilizamos esta fecha, Señor, para hacer lo correcto, lo que a usted le agrada. Ayúdenos, Padre. Humildemente así le pedimos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.